Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas. Para la misión, ¿no? Entonces, hay que recurrir a las definiciones que tenemos desde la iglesia, ¿no? Entonces, propiamente nos dirá que el acompañamiento es caminar juntos, ¿no? La cita bíblica que ustedes han escogido para esta jornada es justamente eso, ¿no? De los amigos que están en camino, ¿no? Camino, los amigos de Maús, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se va a resumir en eso, ¿no? Lo que vamos a reflexionar hoy, pero entender que el acompañamiento espiritual, el acompañamiento a los matrimonios para la evangelización, para que tengan una vida santa, para que crezcan en santidad, para que crezcan en el amor, para que crezcan en la paz, es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia, es decir, significa que hay que estudiarla, ¿bien? Porque si no la estudiamos, no vamos a acompañar bien, ni nos vamos a dejar que nos guíen, ¿no? Nos acompañe alguien, ¿no? Entonces hablaremos de esas dos características. El acompañante, el que va a acompañar, y el acompañado, aquel que va a ser guiado, ¿verdad? Muy bien, entonces en primer lugar decimos que es una ciencia y que por lo tanto debe ser estudiado, ¿no? Y además de ser ciencia, es el arte de conducir a las almas a la perfección cristiana. Bien, entonces habrá que desarrollar todo esto, lo que nos pide como definición cuando nos cuando asumimos esta responsabilidad. Es la ciencia y el arte de conducir a las almas a la perfección en santidad, ¿no? En otras palabras, consiste en ayudar a una persona a conocer el plan de Dios para su vida diaria y a poner en acto los recursos que Dios le ha dado para implementar este plan. ¿Mm? Entonces, consiste en ayudar a una persona a conocer el plan de Dios. Bien, entonces, por eso decimos que es ciencia, porque tenemos que estudiar, tenemos que conocer, ¿no? Para conocer el plan de Dios, no con un plano o para jactarse que conozco, ¿no? Sino para aplicarlo en la vida diaria. Y esta aplicación nos va a llevar a la santidad. Por lo tanto, se abre una relación de dos personas o de uno con varias personas, bien, una relación estable donde se da luz y sostenimiento en este acompañamiento, bien. Se da luz y sostenimiento en la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces no es acompañar a una persona a mi gusto, ¿no? Porque a veces va a suceder de que yo acompaño para que me apoyen los votos, ¿no? Para que vote por mí. No, 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 no. Es para conocer la voluntad de Dios. Muy bien, eso como definición, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a otra parte
que tiene que ver con esa búsqueda. Tenemos que buscar. Y eso es de ambas partes, tanto del que acompaña como del acompañado. ¿Ya? Tanto el que acompaña como el acompañado. Una tarea constante de búsqueda. Yo debo buscar. Si tengo la responsabilidad, voy en la búsqueda de mis ovejas, ¿no? A las personas a quienes me han dado la responsabilidad de acompañarlos. ¿Y qué pasa si la persona encargada no busca? Me quejo. No, no. Yo voy en búsqueda, porque yo deseo, porque yo quiero, porque yo necesito en la vida. Entonces a veces se presenta la dificultad porque no conocemos en qué consiste el acompañamiento. Tenemos una visión sesgada, ¿no? Ah, que me venga a buscar. Ah, como no me llama, yo no le hago caso, me quejo en la reunión. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está mejorando? No es que el hermano se ha olvidado, no, no le interesa, creo que no le intereso. No me quiere, creo, ¿no? Entonces empezamos a presentar quejas, excusas, ¿no? La primera tarea, por lo tanto, tanto del acompañante como del acompañado, es la búsqueda. Pero no solo la búsqueda de una persona que me pueda ayudar, de un sacerdote que me pueda ayudar, sino es una búsqueda constante de esa relación amorosa con Dios, de esa búsqueda constante de estar en intimidad con Dios, de conocer su vida y su misterio. ¿Ya? Entonces, aquí se va a presentar varias cositas. Por ejemplo, ¿dónde estoy buscando? ¿Dónde estoy buscando? Entonces yo les pongo una experiencia de una persona que estaba desesperado porque su estaba sin trabajo. ¿Bien? Entonces pensó que el Facebook era el sabelotodo, porque aparecían ahí oportunidades de trabajo, entonces estaba buscando ahí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Padre, ya me he cansado ya de buscar, ¿no?, las páginas, no sé qué. Ya me he cansado, padre, no hay trabajo, estoy desesperado, tengo familia, tengo hijos, tengo deudas. ¿Es el lugar adecuado? ¿Tengo la certeza de que en ese lugar sí voy a encontrar trabajo? ¿No? Oportunidades de trabajo. Entonces, lo mismo, ¿no? En la vida espiritual, en la vida cristiana, yo también debo saber de tener el criterio dónde le voy a buscar. Si yo necesito una ayuda para manejar mis emociones, ¿a quién debo de buscar? Al psicólogo, ¿no es cierto? A una persona experta en ese campo. ¿Mm? Bien. Entonces vamos a encontrar una gama de posibilidades. Van a haber buenos psicólogos y malos psicólogos, probablemente. O que no compartan nuestra visión cristiana, ¿no? Entonces, claro, te vas a encontrar dificultades, ¿no? Pero al menos ya vas acertando, ¿no? Y vas discerniendo quién realmente te va a ayudar. Si necesitas ayuda en la vida espiritual, ¿a quién debes de buscar? Al sacerdote probablemente, a alguna religiosa, a algún hermano que tiene años en la comunidad, ¿no? Entonces, esta tarea de búsqueda implica varios detalles, ¿no?, que hay que tener considerado, ¿no? Y entonces, lo que estamos diciendo es, se genera una relación interpersonal, ¿no? Una relación interpersonal. Y en esta búsqueda debemos de ser realistas, de capacidad de tener o capacidad de percibir de manera realista. Porque ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos finalmente por medio de esas personas, por medio de esos profesionales? ¿Qué buscamos? La acción de Dios. La acción de Dios. ¿Mm?
la acción de Dios. Yo les decía siempre, y voy a seguir repitiendo, base de toda perfección, crecimiento personal en la vida espiritual es la parte humana. Si yo humanamente no estoy bien, es bien difícil que yo crezca en la fe. Si yo humanamente no estoy estable de mis emociones, difícilmente voy a crecer en la fe, en la vida cristiana, ¿ya? Entonces, de eso nos habla en esta parte, ¿no? Estamos diciendo que se genera una relación interpersonal, ¿no? Que se busca un apoyo, ¿no? Por medio de serie de conversaciones, de frecuencias, de constancias, en donde van generando confianza. Y esa es la otra parte, ¿no? Ya más adelante hablaremos sobre eso. Se tiene que generar confianza, porque si no hay confianza, difícilmente se podrá aperturar de parte del acompañado. Y de parte del acompañante, difícilmente podrá apuntar a la situación problemática que está viviendo. Es como, es como una persona que busca solucionar el problema, pero no encuentra situaciones eh, de contexto, pero no el verdadero problema. Entonces nunca va, la solución nunca se va a dar. Entonces esto es importante. Capaces de descubrir entonces de la acción de Dios en cada persona. En resumen, ¿qué podemos decir del acompañamiento espiritual? ¿No? Del acompañamiento a las parejas, a los matrimonios de mi comunidad. Es una ayuda en la iglesia que presta a otra persona para poder desarrollar y hacer crecer la vida cristiana en fraternidad. Crecer la vida cristiana en fraternidad. Entonces, yo puedo crecer cristianamente por mi cuenta, pero a lo mejor no voy a ser fraterno. Entonces, esta tarea de acompañarse los unos a los otros implica poner en práctica la fraternidad, que más adelante diremos también que guiada por caridad. Yo fraternalmente acompaño por caridad, ¿no? Movido por la caridad, porque si yo lo hago como una carga, otra vez al hermano, ya, otra vez el domingo, que no sé qué, va a ser complicado, ¿no? Entonces, es desarrollar la vida cristiana en fraternidad guiada por la caridad. Eso podemos decir en resumen. Muy bien. Ahora pasamos un poco a los tipos de acompañamiento. Tipos de acompañamiento. Es bueno conocer qué tipos de acompañamiento hay. Hay un acompañamiento ocasional, ¿no? Ocasional porque se nos acerca una persona determinada y nos pide un consejo, una luz, una orientación. Entonces, de manera ocasional, en ese momento, acompañamos a la persona, ¿bien? Orientamos, le escuchamos, preguntamos sobre sus problemas, si realmente son problemas o no, sobre los crisis que puede tener, ¿no? En la familia, en el trabajo, en el estudio, en la vida matrimonial, ¿no? Porque si no investigamos, si no preguntamos,
pues difícilmente podemos ayudarlo, ¿no? Y en ese sentido, el acompañado, es decir, aquella persona que se acerca a pedir, debe ser sincero, ¿no? Y para que se genere la sinceridad, es importante que sea en un ambiente de confianza, ¿no? Porque una persona que no confía eh, te dirá las ramitas, pero nunca el tronco, ¿no? Te dará cualquier cosa, pero no te dará el problema grave, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el primer plano, siempre estamos dispuestos a servir, ¿no? Porque eso es lo que el Señor nos pide, ¿no? O sea, yo no he venido a ser servido, o sea, que la comunidad me dé, me dé, me dé. No, no, yo también tengo que dar. Entonces, en diferentes circunstancias y momentos, puede ser que una persona se me acerque y me pida ayuda, me pida un acompañamiento y puede ser ocasional, ¿no? En ese momento, ¿no? El segundo tipo es el acompañamiento continuado, ¿no? El acompañamiento continuado, que es que ya asumimos una responsabilidad, hacemos un compromiso que no va a ser ocasional, sino que va a tener una constancia, un tiempo. Puede ser una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, ¿no? De acuerdo a cómo va yendo, ¿no? Porque también hay que evaluar como si me está ayudando, entonces debo aprovechar, debo de continuar. Pero si no me está ayudando, a lo mejor tengo que cambiar. ¿Y por qué no puede estar funcionando? Porque a lo mejor no hay confianza. Entonces, eso es fundamental. El segundo tipo, como decíamos, entonces es un acompañamiento continuado, ¿no? Que ya hay un compromiso, que ya hay una estrategia, que ya hay una secuencia de prioridades que se tienen que tratar en cada reunión, en cada encuentro, ¿no? ¿No? Ponerse de acuerdo, reglas de conducta, ¿no? Reglas de conducta. Creo que con ustedes no pasa, pero yo he tenido varias experiencias. Un chico me decía, padre, esta semana voy a faltar a la reunión de catequesis porque hay una, hay una niña de la catequesis de la confirmación, me está pidiendo un acompañamiento espiritual. Y resulta que se ha enamorado. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿no? Hay que tener ese cuidado, ¿no? Muy bien, por eso tiene que haber normas de conducta del acompañante y del acompañado. Tiene que haber límites, ¿ya? Tiene que haber límites. Y por eso decimos que es una ciencia y es un arte, porque tenemos que prever, porque si no, salimos luego con sorpresas. Y no porque seamos malos, sino porque somos humanos, ¿no? Hay que ser conscientes de ello. Muy bien. Entonces, en este acompañamiento continuado, si se dan cuenta, ya hay varias pautas, estrategias, herramientas, reglas de conducta, acuerdos que se tienen que dar, ¿no? Que se tienen que dar. Muy bien. En una frase podemos decir, se propone una pedagogía de interioridad y de seguimiento evaluado del acompañado, ¿no? O sea, yo tengo que estar evaluando porque le digo, y mira, tenemos que hacer esto, ¿por qué no te fijas? Y veo que no lo hace, tengo que poner ya las cosas bien claras, ¿no? Porque si no, no puede ser un círculo vicioso, ¿no? Eso es fundamental también. Y luego la tercera es un acompañamiento vocacional, que creo que nosotros estamos llamados a ello. Acompañamiento vocacional.
Tenemos un acompañamiento ocasional, un acompañamiento continuado y un acompañamiento vocacional, ¿ya? Que ya tiene metas, ¿no? Que ya tiene un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia para nosotros? Es la vida santa, la vida en gracia, a vivir en armonía, en paz, en amor, en medio de la familia, con la pareja, con los hijos. Ya la meta ya está plasmada, ya está planteada de por sí. Entonces creo que en este tercer nivel nos ubicamos, ¿bien? Nosotros estamos llamados a hacer un acompañamiento a las parejas de matrimonio para que tengan vida en gracia, para que vivan en amor, en paz, en alegría, buscando o alcanzando la santidad. Una tarea constante, por eso la razón del acompañamiento. O sea, no es que a los fundadores de Bodas de Cananá, bueno, se nos ocurrió, entonces vamos a poner este nombre. No, no, es la iglesia desde años ya lo practica, ¿ya? Entonces, esto hay que valorarlo. Funciones del acompañamiento. Funciones, a ver, vayamos viendo. Entender en primer lugar que el ser humano es un ser trascendente por excelencia. Hay que conocer la persona. Conocer la persona no es saber sus problemas, sino conocer la constitución integral, de la cual ya también les he hablado, ¿no? Desarrollo personal, ¿no? O de que somos humanos, somos hijos de Dios, que tenemos emociones, nos enojamos, nos fastidiamos, nos sentimos tristes, alegres, ¿no? Toda la parte psicológica, ¿no? Y la parte espiritual, ¿no? Entonces, entender, ¿no es cierto?, para acompañar a una persona que es un ser trascendente por excelencia, que no vive para sus instintos, sino para autorrealizarse y para practicar valores. ¿Qué tipo de valores? Valores cristianos. Ya está. Virtudes teologales y virtudes cardinales. Ya, eso yo creo que ya les he hablado también. Es una cosa fácil, ¿no? La fe, esperanza y caridad. La fe es la confianza en Dios, de la que hoy también hemos hablado en la oración. Caridad es, bueno, porque Dios ama, ¿no? Y nosotros aprendemos y reflejamos ese amor en los hermanos, ¿no? Y esperanza porque nuestra vida trasciende hasta la intimidad con Dios, ¿no? Que eso se dará una vez que partamos de este mundo. Eso un poco en cuanto a las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, las virtudes cardinales, la anterior, las tres son virtudes teologales, ¿verdad? Las virtudes cardinales porque nos hacen referencia a los 4 puntos, ¿no? Que son como la orientación como para aquel marino que entra a navegar al mar y entonces en el inmenso del mar no sabe dónde va a ir. Entonces la brújula le señala los puntos cardinales. De la misma manera, estas virtudes nos hacen los puntos referencias para ver si vamos caminando bien en la vida, ¿no? Entonces está la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza, ¿no? Resumimos de manera sencilla. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces, a veces hay que llamarle la atención a la persona cuando se está resistiendo a crecer, ¿no? A no salir de su zona de confort, ¿no? A no aceptar sus errores. A veces por justicia, hay que decirle las cosas bien claras, ¿no? Por eso nos dice dar a cada quien lo que le corresponde.
La prudencia es antes de decir, aquí quizás fallamos mucho, antes de hacer algo hay que pensar, y lo que a veces pasa es que nos atrevemos a decir mil cosas o nos atrevemos a hacer cosas que no son parte de la vida matrimonial y después estamos arrepentidos. Entonces, la prudencia nos ayuda a decir, a ver, estas palabras que voy a decir a mi pareja o a la persona que acompaño, ¿son las palabras adecuadas que van a ayudar a crecer, a darse cuenta? ¿O más bien van a herir? Si van a herir, mejor cállate, ¿no? El Papa Francisco dice, cierra la boca, ¿no? Cierra la boca, ¿no? Entonces, la prudencia nos ayuda a eso, ¿no? Y junto a la prudencia está la conciencia que juzga antes, durante y después de cada acción, de cada palabra, ¿sí? De cada dicho que podemos decir. Muy bien. Está la fortaleza. La fortaleza es para los momentos más críticos, de que tengas fortaleza, ¿no? Para salir adelante, ¿no? O sea, no te puedes hundir en los problemas que tienes. No te puedes hundir en un vaso de agua, ¿no? O sea, tus problemas a veces es tan pequeño que si no conversas, si no compartes, si no, digamos, pides ayuda, pues vas a pensar que tu problema es el peor del mundo, ¿no? A lo mejor hay muchas personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Eso es la fortaleza. Y la templanza es tener dominio de mis apetitos sensibles. Entonces, si yo tengo diabetes, ¿cierto? Así se pronuncia, ¿no? Pues no debo comer ciertas cosas, pues tengo que tener dominio, ¿no? Si quiero bajar de peso porque la salud está deteriorada, bueno, ahí está la virtud de la templanza, ¿no? Entonces, tener dominio. Pero no solo es en cuestión del comer y del beber, sino también en cuestión de la sexualidad, ¿no? En la vida matrimonial hay mucho más eso, ¿no? El tema de la sexualidad. Bien, y esto hay que entenderlo también porque hay muchas personas que no valoran el tema de la sexualidad. Es fundamental. Hay que recordarles que ustedes tienen derecho a unión corporal. O sea, para eso están, ¿no? Entonces, porque yo a veces escucho ciertas rarezas. No, no, tienen derecho a unión corporal. Muy bien. Entonces, esos son en cuanto a las virtudes. Por eso hablamos de la autorrealización y práctica de valores cristianos. Y cuando decimos valores cristianos, estamos hablando de las virtudes cardinales y de las virtudes teologales. Ya les he resumido de manera rápida. Muy bien, ¿qué más? Cualidades del acompañante, decíamos. Entonces, una cualidad es la humildad. A veces queremos ser el todo. No, no, no. Hay que tener la humildad. Que uno también ha pasado ciertas situaciones, ciertas dificultades. Y con la ayuda de Dios y con los hermanos, o porque alguien apareció en la vida y nos ha ayudado a salir adelante, ¿no? Entonces es la humildad, la humildad. Tener un corazón caritativo, al inicio les decía, ¿no? Tener un corazón caritativo. Hablaba también al inicio sobre la humildad, tener un corazón caritativo, tener una vida espiritual profunda, ¿no? Porque si no oras, si no lees la Biblia, si no participas en la misa dominical, bueno, tus palabras moverán las 4 letras, pero no va a mover el corazón, ¿ya? Entre bromas lo digo, ¿eh? Entonces es fundamental tener una vida espiritual profunda, ¿no? Profunda, especialmente mediante la oración. Que se cultive la prudencia, ya hemos hablado sobre la virtud de la prudencia. Te cuentan sus cosas una cierta persona, no para que divulgues o que te aproveches de eso para
herirlo. No, no, no. Tiene que saber guardar el secreto bajo 7 llaves, por favor, porque a veces esa imprudencia genera dolor en la comunidad, ¿no? Por favor, prudencia. Antes de lo que vas a decir, piensa. Antes de lo que vas a hacer, piensa. Bien, piensa. Entonces, tienen que ser personas que cultiven la prudencia. En ese sentido de equilibrio, de moderación y discreción, ¿ya? En ese sentido de equilibrio, moderación y discreción, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a las cualidades del acompañado, es decir, no solo del que acompaña, sino también de aquella persona que busca, ¿no? Porque es una tarea de búsqueda, decíamos, ¿no? Porque si yo no conozco cuáles son mis cualidades que debo tener para que esta ayuda que estoy buscando tenga éxito, eh, puedes ir ante el Papa, pero si no hay de tu parte apertura, el deseo de cambiar, de mejorar, de superar, nada, no va a funcionar nada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora de las cualidades de aquella persona que se deja guiar, ¿no? Decíamos en primer momento que el sujeto debe estar impulsado por el espíritu a realizar plenamente su vocación. Es decir, yo llevo una vida sacerdotal religiosa, ustedes llevan una vida matrimonial, llamado a la santidad, al igual que yo, no son menos. A veces escucho padres que usted está más cerca a Dios. Al contrario, usted está más cerca a Dios, porque son los dos caminos equivalentes a la santidad, la vida matrimonial y la vida sacerdotal. Ojo, ¿ya? Así que no menosprecien vuestra vocación, ¿ya? Entonces, es el sujeto impulsado por el Espíritu a realizar plenamente su vocación, que le lleva a tomar una iniciativa de buscar y pedir ayuda estable a una persona competente. Al inicio hablaba sobre la competencia, en dónde, a quién debo de buscar, ¿no? La iniciativa de buscar y pedir ayuda estable, ¿no? A una persona competente. Esta decisión nace de la libertad del sujeto, nunca es obligado. Pero, ¿qué pasa si tu libertad no está bien educada? Ahí, por eso es cualidades de la persona que busca ser acompañada, ¿no? La apertura de conciencia es la actitud básica, fundamental. Tiene que ser consciente que necesita ayuda. Y a veces el que va a acompañar tiene que llegar hasta allí, ¿no? Tiene que escalar, tiene que escarbar hasta esa conciencia, porque a veces está haciendo mal las cosas y piensa que está en lo más correcto, ¿no? Dice, ¿qué me vas a decir? Yo estoy así, yo sé manejar mi vida, ¿no? No, no, no. A veces hay que hablarle que está equivocado, ¿no? Entonces, esta apertura de conciencia es una actitud básica del acompañado. Muy bien. Segundo, tener ánimos sinceros y deseos de avanzar. Porque si no hay ese deseo, porque si no hay esa sinceridad, va a costar, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. De pronto no va a generar frutos. ¿De acuerdo? Habíamos hablado al inicio el tema de la confianza. Tiene que haber confianza hacia aquella persona
a quien yo me acerco, ¿no? Y por eso hay que prepararnos, porque si una persona no muestra confianza, ¿quién se te va a acercar? ¿No? Hay que ser jovial, no hay que ser amargados, porque si te ven que estás amargado, enojado, fastidiado, ¿quién se te va a acercar? ¿Quién va a tener confianza? ¿No? Es como aquel niño que, bueno, su amiguito se había bautizado y que tenía un padrino y su padrino le regaló muchas cosas y estaba muy feliz. Y entonces él fue a la casa y le dijo, mamá, papá, quiero bautizarme porque mi amigo se ha bautizado. Entonces los papás le dicen, bueno, está bien, hijo, te vas a bautizar, vamos a buscar el padrino, pero tiene que ser el de la bodega, no puede ser el vecino que es pobre. Entonces, en el momento del bautizo, el niño no está de acuerdo porque en el vecino tiene más confianza, ¿no? Y no en el de la bodega porque siempre le cobra más, además le cobra los centavos, le roba los centavos, no tiene confianza. Y en el momento del bautizo, el padrino quiere cargarle en brazos y entonces grita, ¡ah! ¿No? O sea, lejos de mí, ¿no? Porque no genera confianza. ¿Se dan cuenta? ¿No? Un ejemplito que hay cosas que pasan en la vida. Es importante generar la confianza, ¿no? De parte del acompañante, que debe generar confianza, y de parte del acompañado, que debe de aperturarse a que se dé esa confianza. Entonces le vamos a dar al clavo, como dicen, ¿no? Entonces vamos a achuntar al problema. Nuestros consejos realmente van a ser luz para el hermano, para la hermana, para el matrimonio. ¿Bien? En definitiva, recogiendo la exhortación apostólica del Papa Emérito Benedicto XVI, decimos lo siguiente. Con esto termino. Dios en sí mismo es un ser en relación. Recuerden siempre eso. No somos solitarios. Dios no es solitario. Dios en sí mismo, en su mismo ser, es un ser en relación. Por eso decimos Dios Trinidad. No es una soledad, sino una familia en permanente relación. Hay un dinamismo de amor. Dios no se queda en sí mismo, sino que se revela, se comunica. Si no te muestras, si no te comunicas, si no te aperturas, ¿cómo quieres que te ayudemos? ¿Cómo quieres que te ayudemos? Entonces Dios nos enseña eso, ¿no? La revelación de Dios, más que de conceptos, es de relación amorosa. Dios, por su infinito amor, se nos muestra, se nos acerca, se nos apertura, mostrándonos su misericordia, su perdón, su amor. O sea, no tengas miedo, ten confianza en Él por medio de la oración. Hoy hemos meditado sobre eso, ¿no? Por lo tanto, la novedad de la revelación bíblica, que es la manifestación de Dios, consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Se muestra en el diálogo. Podía aparecerse así como un fantasma, ¿no? ¡Guau! Ya está, ¿no? Pero no, sino que se comunica, establece un diálogo, establece una comunicación. Y tú, ¿por qué no quieres entrar a ese tipo de relación, de comunicación, de apertura? Entonces es una reflexión para ambas partes, tanto para el que va a acompañar, ¿no es cierto?, a los matrimonios, a animarles, ¿no?, con su característica particular, sonriendo, bromeando, hablando doble sentido. Yo no estoy en contra, a veces esto ayuda, ¿no?, a generar más confianza, más apertura, eh, siempre con límites, siempre poniendo en práctica la prudencia, ¿no? Entonces las cosas van a mejorar, ¿no?
¿Recuerdan ustedes las 3 preguntitas? Yo voy a repetir siempre esto porque es una regla que va a ayudar mucho. Las 3 preguntitas para, a ver, darnos cuenta en qué nivel nos encontramos, ¿no? Sabe, no sabe, puede, no puede, quiere, no quiere. Y si se dan cuenta, el problema siempre es fuerte, fuerte cuando una persona no quiere hablar, no quiere dialogar, no quiere ser acompañado, no quiere generar confianza. ¿Cómo le ayudamos? ¿Se dan cuenta? Entonces, allí para darle en el clavo, en el problema, es a veces poner en práctica estas preguntitas. A ver, ¿en qué nivel está el hermano? Si no sabe, se le enseña. Fácil, no pasa nada. Si no puede, se le ayuda. No pasa nada, es fácil. El problema grave, grave siempre es cuando una persona no quiere, cuando no, por su libertad mismo, no busca, no se deja, ¿no? Entonces, eso sería mi reflexión. Por lo tanto, todas las 3 cualidades hay que ponerlo al servicio de lo que Jesús nos dice, ¿no? Jesús acompaña a estos 2 amigos de Maús, escuchándolos, ¿no? Caminando. Ellos andaban discutiendo, todavía se molestan con él. Oye, tú, ¿cómo no vas a saber que al Señor lo han crucificado? Oye, tú estás loco, ¿no? En mis palabras, ¿eh? Entonces, bueno, él acompaña, él acompaña. Y Dios siempre ha acompañado. Entonces, déjate acompañar, déjate acompañar. Sé humilde, sé humilde. Seamos humildes, mejor dicho, ¿no? Muy bien, gracias. No sé si hay preguntitas. A ver, los hermanos ahí que a mí me gusta cuando hacen sus preguntitas muy interesantes. ¿Dónde están esos hermanos? A ver, que aparezcan. ¿Pueden activar su micrófono, hermanitos? Sí, padre, buenos días. Le habla Jacito Monzón, de la zona 1, La Esperanza. Mi pregunta es, hermanito, en los hermanitos que recién están en el seminario, hay los hermanitos, cuentan sus problemas, pero no cuentan sus problemas en pareja, sino individual. ¿Cómo se podría hacer para que sean en pareja esos problemas que tienen? Ajá, bueno, ahí lo que hay que hacer es, hay que saber escalar, por eso es una ciencia y es un arte, ¿no? Decíamos el acompañamiento, o sea, no es solo acercarnos y ya, ¿no? Es una ciencia, es un arte. Entonces, lo que hay que hacer es, de pronto estas preguntitas que yo les he hecho pueden ayudarles a dar en el clavo, ¿no? El problema grave, el tronco, no las ramitas. Por otro lado, a veces se aperturan de manera separada. No pasa nada, no habría ninguna dificultad. Pero que entiendan que ambos tienen que llegar a consensuar, ¿no? Los profesionales hablan de la resolución de conflictos, ¿no? A tener una comunicación asertiva. Entonces, la persona que escucha a los esposos de manera separada porque no quieren hablar juntos, porque hay de pronto heridas, entonces sin ningún problema le escuchamos uno por uno, aparte, pero el mensaje que debemos dejar es que tienen que llegar a resolver el conflicto, ¿no es cierto? Resolución de conflicto, comunicación asertiva, ¿no es cierto? Comunicación asertiva y a consensuar. Ese es el primer paso. Antes de resolver cualquier problema, hay que sentar bases. Entonces, allí hay que trabajar, ¿no? ¿Qué entiende por comunicación asertiva? ¿Qué es la resolución de conflictos? ¿Qué es consensuar, ¿no? Por ejemplo, resolución de conflictos, de manera muy resumida les puedo decir,
Ambos tienen que ganar, no puede ser uno gana y otro pierde. No, eso no es resolución de conflicto. ¿Ya? La resolución de conflicto es que ambos tienen que ganar, ambos tienen que llevarse algo. No puede ser una parte que gane y otra parte que pierda. No es resolución de conflicto. Entonces, por ahí más o menos vamos bien. Ya, padrecito, la última pregunta. En el cuestión de la parejita de que cuando uno ya los invita a casarse ya, porque hay parejitas que son convivientes, y cuando uno los invita para que se casen, ellos dicen, no, más que todo es el varón, ¿no? Como machista, que entre comillas, como digamos, ¿no? Dicen, no, que todavía, que mejor vivemos así. En ese espacio, padrecito, ¿cómo debemos actuar o le invitamos al padre que converse con esas parejitas? Ok, perfecto. Sí, el deseo, el propósito, como comunidad Bodas de Caná, naturalmente será, sin cansarse, hablarles sobre el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Eso sí, definitivamente, entre bromas, serio, la manera, pero habrá que siempre estar ahí, como la gota de agua, ¿no? Calando, calando, calando. Pero recordar también, no podemos llegar a un extremo de ser fastidiosos, ¿no? Recordar también que ningún sacramento es obligado, ni forzado, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es seguir acompañándolo y de pronto empezar a buscar por qué la negatividad, ¿no? Eso de pronto ustedes no lo pueden hacer, de pronto lo puede hacer un sacerdote cuando se acerquen a confesar, por ejemplo, o en un retiro, en una jornada. Entonces el sacerdote le haga entender la importancia del sacramento del matrimonio y que no tanto implica la fiesta, porque a veces están más preocupados en la fiesta, porque sino qué dirá su familia, ¿no? Como bodas de Caná, ustedes mismos, ¿no? Estos jóvenes que se casaron donde participó María, la madre de Jesús y Jesús como invitados, y les faltó vino. Y esa situación implicaba para ese tiempo, para esa cultura, que ese matrimonio era una desgracia, un fracaso total. Por eso María interviene. Entonces, hay que ver ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué la negatividad? Es la pregunta que habrá que hacerle y qué entiende sobre estas cosas. A lo mejor no conoce, entonces, a una persona que no conoce es lo más probable que, o sea, lo primero que hay que es enseñarle, hablarle sobre la bondad del sacramento, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y no hay que perder la paciencia porque a veces están como esos novios ustedes, ¿no? Padre, pero ¿para qué tanta charla? Ya quiero comer la cereza, padre. ¿Por qué, no? No, calmados, porque ningún sacramento es obligado. Pero no debemos de cansarnos de siempre orientarlos, aconsejarlos, animarlos a que puedan recibir la bendición de Dios, ¿no? Eso siempre debe estar, pero de manera muy sutil, eh, de manera muy comprensivo, de manera muy tolerante, porque no sabemos la historia de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? A lo mejor han tenido una experiencia muy fuerte de sacada de vuelta, de engaño, yo qué sé, entonces a lo mejor hay, ¿no? Entonces hay un dolor. O por un desconocimiento total, es decir, nunca se han acercado a la iglesia, nadie les ha hablado sobre esto, no han tenido una formación de jóvenes, de pequeños, entonces, claro, es entendible su negatividad. Entonces, hay que seguir acompañando, hay que seguir acompañando. Bien, eso Gracias, sería mi padre. recomendación, porque no se va a ir.
Y entonces, claro, va a ser muy hiriente, se va a ir, ¿no? Eso, o prefieres que se quede aunque esté en una situación irregular o que se vaya. ¿Para qué estás tú? ¿Tú sí estás dentro, tú estás fuera o estás para acogerlo? Bien, entonces hay que tener mucha cautela, mucha prudencia, mucha serenidad, porque claro, los criticones lo van a aparecer, porque disculpen que les hable así, ¿no? Así, cuando uno es responsable, los criticones salen. Ah, tú como responsable, ¿cómo es posible que le aceptes, no? Que deben casarse con bodas de Caná, no tiene esa finalidad, no sé qué. Entonces ahí hay que calmar las aguas, ¿no? Hay que calmar las aguas, ¿no? Gracias, Muy bien. padre, por Sería- sus Padre, valiosos buenos días. aportes que nos da. Muchas gracias. Perdón, para- Hermanitos, por favor, solamente una pregunta. No estén haciendo repreguntas porque hay que dar apertura a todos, ¿sí? Sí, padre, dos preguntas más, padre. Ya, padre, Adelante. buenos días. Yo Adelante. quisiera que nos dé un consejo, ¿qué podría dar un consejo a nuestros matrimonios para asumir responsabilidad de ser matrimonios acompañantes, padre? Gracias, padre. Consejo. Ahí sí me agarras, a ver. Yo creo que un poco les dije eso, ¿no? O sea, disculpen. Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Para qué te has casado? Para servir, para que tu pareja sea feliz, para que seas compañero en la vida de esa persona a quien amas y que esta persona también te ha manifestado que te ama. Pues partamos de ahí. Ahora, cuando has recibido la bendición de Dios, ¿qué se te ha dicho? Que sean ejemplo para los hijos, ¿no es cierto? Para que sean testimonios vivos del amor de Dios, como Cristo ama a su iglesia. Eso es. Entonces, entender eso implicaría ya, pues, asumir con mayor responsabilidad y a proponerse que no puede estar presentando excusas, ¿no? Por eso hablábamos como primer tipo de ese acompañamiento, es el acompañamiento ocasional, que seguramente las tenemos. Yo sé que porque escucha que tú formas parte de la comunidad Bodas de Caná, dirá, este hermano debe saber algo, a ver, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces, Cristo no ha venido a ser servido, sino a servir. No ha venido por los perfectos ni por los sanos, sino por los enfermos y por los pecadores. Entonces, allí está. Y luego le van a preguntar, ¿no? Luego le van a preguntar a Jesús y le va a decir, ¿y cuándo te servimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo? Entonces, nuevamente nos habla del servicio. Y es más, acompañando, nosotros también nos esforzamos en ser cada vez mejor. Porque si no asumes una responsabilidad, a lo mejor no vas a crecer. Porque no hay un reto. Porque no vas a estar al menos pensando humanamente que hay alguien que se está fijando en ti. Por eso los padrinos, ¿no? Los padrinos, por ejemplo, es un reto porque están diciendo, mis ahijados, oye, mi ahijado, ¿qué me va a decir? Tengo que corregirme, tengo que ponerme en regla, ¿no? Pero si no hay esa responsabilidad, probablemente llevo una vida como sea, ¿no? Entonces, también que sea como un reto para crecer. Y podrían decir, padre, pero yo tengo recién egresado a la comunidad, no sé mucho, no tengo formación, yo qué sé. Han escuchado en la Sagrada Escritura, yo soy joven, ¿qué le voy a decir al faraón?
no te preocupes, yo pongo en tu boca las palabras adecuadas. Tú no te preocupes por eso, ¿no? Entonces, también la suma confianza. Por eso hablábamos de la oración, de la constancia de la lectura de la Sagrada Escritura, esa intimidad con Dios, ¿no? O sea, tenemos recursos que hay que aprovecharla. ¿Por qué no estás asumiendo? Porque no lo estás aplicando de pronto eso, ¿no? Ahora, entendemos que muchas personas de pronto les cuesta. Eso sí es verdad, ¿no? Tampoco podemos obligar a todos como si fuéramos robots, ¿no? No, no, no. Cada uno tiene su ritmo, ¿no? Y hay que saber respetar también eso, ¿no? Muy bien. Gracias, Padre Padre, Sabino. Una Julio última y pregunta, Mariel. los hermanos Julio y Mariel. Y ahí terminamos, Padre, porque el tiempo ya nos está ganando. Adelante, Julio y Mariel. Padre, buenos días a todos hermanos. Una consulta, Padre, ¿cuál es el procedimiento o el proceso en el cual uno tiene que aprender a escuchar? Sobre todo empezando por uno mismo y a Dios. Esa es mi pregunta, gracias. Ajá. A ver. La actitud de escucha, en este proceso sinodal también hemos vivenciado, ¿no? Es estar allí, es no juzgar, es acompañar a la persona, es brindar mi amistad, es brindar mi confianza. Y todo lo que me pueda decir, no debe de afectar la paz interior de uno. Porque he visto, padre, me ha dicho, ay, qué pena, pobrecito. Oh, padre, qué escándalo, no puedo creer cómo yo no pensaba que era así el hermano, pero mira, qué desgraciado. Cálmate, ¿no? No, 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 eso que pase, ¿no? Esa es la actitud de escucha, no juzgar, no tener prejuicios, no escandalizarse de los pecados o de los problemas que puede tener el hermano, la familia, la pareja. Es la actitud de escucha, ¿no? A veces no es necesario decir ni una palabra y decir al hermano, mira, ya hice el esfuerzo de escucharte, ¿no? Ahora mismo no tengo palabra alguna de decirte, pero he tenido la caridad de escucharte, ¿no? Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Que entienda el acompañado que tiene que entender que el acompañante no tiene la verdad plena. No tiene eso. ¿Sí? Pero como hermano, como persona, instruido o no instruido, tiene la capacidad de escuchar. Y a veces solo necesitamos eso, ¿no? Entonces, hay que sacar todos esos prejuicios, ¿no? De ser justicieros, de juzgar, de escandalizar. No. Eso, por eso, bajo 7 llaves, por favor, no, nunca. Lo mejor que puedes hacer en la vida, porque luego el Señor te pedirá cuentas. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que puedo decir, pero hay más cosas, ¿no? Sobre la escucha, ¿no? Pero en resumen eso.